Ya su nombre. Ya su nombre. Ay, Dios. No nos cansaremos de dar las gracias al Señor, ¿cierto? Por las maravillas, por su inmensa misericordia que ha tenido para con nosotros. Marcos 10, versículos 46 al 52. Marcos 10, versículos 46 al 52. Padre, te damos las gracias por esta mañana, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, de ayuno que tú nos has regalado en esta mañana, Señor. Te pedimos que nos sigas instruyendo, que nos sigas, Señor, guardando, que nos sigas, Señor, guiando, porque no podemos hacer nada sin ti, Señor. Todo, Señor, lo que hacemos, lo hacemos porque tú eres el que nos lo indicas, Padre, porque tú eres el que nos guardas y porque tú eres el que nos guías, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Dios, para poder entender tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quién encontró Marcos? ¿Ya? Bien. Marcos 14, 10, 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timoteo, estaba sentado junto al camino mendigando. 47. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. 48. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámame. Así que llamaron al ciego. Le dijeron: levántate, se llama. 50. Él arrojando la capa dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga hoy por ti?, le preguntó. David, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, te dijo Jesús, tu fe ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Amén. Amén. Entonces, aquí de quién están hablando. Hay un encuentro entre dos personas, ¿cierto? Es el ciego Bartimeo y ¿quién más? Y Jesús. ¿Quién más están participando en esta escena? Los discípulos. Los discípulos, amén. La multitud. La multitud, amén. O sea, hay varios integrantes en este versículo. Pero lo voy a leer nuevamente porque quiero entrar en contexto algo. Entonces vinieron a Jericó, estoy en versículo 46. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo? ¿Junto al camino qué estaba haciendo? Mendigando. No. Mendigando. Mendigando. Estaba mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, ¿qué hizo? Comenzó a dar voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos les reprendían para que callasen, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga? Y el ciego dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Yo vi esa película.
Wow, ¿sí o no? Es una película interesante. Pero yendo hoy, no quiero hablar de vista, no quiero hablar de mendigo, aunque indirectamente sí al final vamos a hablar algo de mendicidad, pero no es para hacer para quitarnos eso de encima. Pero me da curiosidad algo, que dice que, ¿dónde estaba Bartimeo? Sentado mendigando. Y de repente, él comienza, él que escucha, aunque no ve, pero tiene buen oído. Y escucha que viene quién. De tanta gente que venía, se entera que viene quién. Jesús. Y bueno, uno más. Él como miró a Jesús. ¿Sabe que cuando escuchó que venía Jesús, él dijo, uy, ahí viene el de la plata, ahí viene el que me va a dar el milagro? ¿Será que él dijo eso? Ahí viene el duro, ahí la ofrenda hoy sí va a ser buena, porque yo estoy mendigando. ¿Sí o no? ¿Eso dijo Bartimeo? No, la palabra no dice eso. La palabra dice que apenas Jesús iba pasando, ¿el qué dijo? No dijo que es misericordia. Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David. Es lo primero que él dice. Si comenzamos a entender esto, pero ven acá que tiene que ver Jesús, hijo de David, le voy a dar un tips. Es la primera vez que a Jesús le dicen hijo de David. Wow. ¿Ah? Hijo del rey. Hijo de David. Hijo del rey. Es la primera vez. Jesús, para los que no tienen ese contexto, Jesús es de la genealogía de David. El vástago de la genealogía de Jesús es David. O sea, si uno comienza a retroceder y a buscar todas las genealogías, llegan de que Jesús viene de David. O sea, que David también existía. No, sino que tú tienes un papá. Tú tienes un papá. Tu papá tiene un abuelo. Tu abuelo da un tatarabuelo. Cuando vienes a recoger todo, se dan cuenta de que Jesús viene de la genealogía de David. Amén. Entonces es la primera vez que a Jesús se le dice hijo de David. Y ahora reconoce. De pronto, él aprovecha eso y dice, este tipo es el hijo de David, este es el duro. Aquí le voy a decir, Jesús, dame 10 millones de pesos, porque es el duro. No, él no pidió dinero, no pidió milagros, no pidió nada. Lo único que dijo fue, ten misericordia de mí. Qué raro, ¿no? Ciego, mendigo, tirado en la calle, pero con buen oído. Con buen oído. Y lo que pide es, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. ¿Y qué pasa con los que iban por ahí? Wow. Pero ¿quién nos quedaba? Yo creo que al lado, ¿será que Bartimeo era el único que estaba con Jesús? No. Había más ciegos. Me imagino que había todo el mundo, veía, eso sí veían que Jesús venía. Pero no lo vieron como lo vio Bartimeo. Ellos sí veían. Yo me imagino que iban los cojos. Señor, allá voy con Jesús, yo voy.
Yo me imagino que iban los enfermos al lado de Jesús. Yo creo, por lo que dice la palabra dice, y muchos te reprendían. Eso me da a entender que primero Jesús no iba solo. Y dice también la palabra que le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más, diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea que acabamos de ver, o sea que el ciego tenía un demonio que sabía que él era el hijo de David, porque los demonios eran los únicos que sabían quién era él. A ver, sí, ¿te acuerdas? A ver, pasa algo, pueda que sí, pero también recuerda que había muchos, no me atrevo todavía a afirmar eso, pero puede ser, pero también recuerda que había muchos verdaderos hijos de Dios que sí estaban esperando la promesa y sí sabían quién era Jesús. Pero ¿Ya? es muy claro que Dentro de esos había gente que estaba esperando la promesa y él pudo haber sido uno de los que sí tenían la fe que iban a ver la promesa. Amén. ¿Sabes qué tenía él? La fe. Tenía la fe. Esos son de los que murieron, alguna vez de los que murieron con la promesa. Esos van a ser levantados. Pero es que aquí él, en dos partes de la Biblia he visto eso. No, amén. Ya que solamente 2 hombres supieron quién era él. Hasta el momento. Hasta el momento van 2. Sí, hasta el momento de los que estaban enfermos van 2. Otro de esos es el que estaba. Sí, lo que pasa es que los gadarenos, en teoría, ellos fueron llamados hijos de Dios porque creían, pero se apartaron. Lo que pasa es que el gadareno era hijo de Gadara, o sea, de la región de Gadara. Y otro que reconoció que Jesús era el Hijo de Dios era Mateo. Cuando Mateo estaba allá arriba, perdón, es decir, le dijeron: Mateo, baja porque tú eres hijo. No, ese es Mateo. Ese es el recaudador de impuestos. Le dijo: baja, Hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, hay gente que sí tenía la promesa en su momento. Estaban esperando la promesa. De pronto él pudo haber sido uno de esos. Pero sigamos. Dice la palabra que. Perdón. Una pregunta, por lo que dice la pastora, que yo he visto en las películas también, que cuando Jesús le dice Nazareno, que es una ofensa, ¿no? O sea, No, Jesús es nazareno. no, él es de Nazaret, sí. cuando le dicen Nazareno, así como que, porque Nazaret era. Sí, lo que pasa es que. Hay una palabra que dice que Nazaret era como una. Menospreciado, era como decir, por ejemplo, perdóname, solamente por cuestión de textualizar, o sea, venía de un pueblo, de un barrio, supóngase de aquí, de los más por allá, y uno dice: ¿dónde vive? En tal parte, y uno dice: uy, pero que vive de por allá. ¿Me explico? Entonces, es por contextualizar nada más, y ya porque lo pregunto. Pero en ese caso, Nazaret era también un pueblito por allá, guardado por allá, y tanto así que alguien dijo alguna vez: ¿será que de Nazaret saldrá algo bueno? Cuando Jesús vino a visitar. Entonces, ¿qué de bueno va a salir de Nazaret? Sí, Nazaret era pero Jesús nunca renegó de eso. Dijo: no, por el contrario, soy nacido allá. Entonces, sí, tienes razón, no. Era por la fe. Ay, ahora que estoy leyendo aquí dice: vete, tu fe te ha salvado. O sea, el Señor sí reconoció la fe que había en él. bien. Sí, porque los demás que estaban alrededor de él no tuvieron fe. Entonces, recuerden que en los tiempos de Jesús iba con mucha gente. Él estaba siempre rodeado. Pero había gente que quería ver quién era Jesús. Uy, Jesús tiene cabello chévere. Uy, Jesús viste bien. Uy, Jesús, vamos a ver quién es Jesús. Pero tienen fe. No, solamente querían ver a Jesús para saber quién era ese personaje. Era un hombre. Había gente de ese tipo. Todavía hay gente de ese tipo. También había gente que iba por: Señor, sáname. Señor, sáname. Jesús, sáname. Jesús lo sanaba. Y lo sanaba, sí.
¿Y después qué pasaba? No. Se iba. Gracias. Ya, no hizo nada. También iba acompañado de muy incrédulos. Es que voy a ver qué es lo que hace más, porque aquí me lo voy a coger. Mira, va a poner la mano, quiero ver qué va a hacer, porque aquí yo me lo voy a coger. ¿Cómo se llama? Los incrédulos, los escribas, los fariseos. Muy bien. Los seduceos también habían varios ahí. Entonces eran los que querían coger a Jesús en cualquier caída, cualquier cosa que dijera Jesús, ahí lo quería coger. Ya eran tres tipos de personas. Habían otros que de pronto querían también sacarle provecho a la situación. Ahí ya va 4. Cuatro. No, Pero también, No vende empanada. en la empanada. Ni fu ni fa viene Jesús. Empanada con sangre de bacon. Sí. Agua. Todo a mí. Y también habían otros que sí tenían la fe. Este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Y yo lo sigo porque es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, seguimos y vemos que Jesús llega un momento en que lo llama. Yo me imagino la bulla de Bartimeo que tuvo, que la gente dice, cállate, déjame que mi milagro me lo va a estorbar. Maestro, no le prestes atención, ni le prestas atención a mí. Yo también necesito, cállate, Bartimeo, cállate, que vas a traerme al maestro. Ya lo tengo casi cuadradito para mi milagro. Pero Jesús dijo, oiga, paren y tráiganme a ese hombre. Porque Jesús sí sabía el efecto de esa palabra, hijo de David. Jesús sí sabía el significado de eso. Y entonces le dice, tráeme. Y dice la palabra que entonces Jesús, deteniéndole, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate y anda. Pero ahora, esa misma gente que le decía, cállate, que le decían, oye, deja al maestro tranquilo. Cuando Jesús le dice, tráemelo, ¿qué le dice la gente ahora? Ven, que el maestro te llama, levántate, ten confianza, tranquilo, ven. No, pastor, es que usted está, no, así no hizo. Sí, ahí hizo la palabra. Clarito. Miren, el 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, lo llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Pilas, ponte pilas. También trae los lagartos. Hasta los lagartos. Yo no quería decir nada, pero sí, a la gente de doble ánimo. Algo así. Pero ahora es donde yo quiero centrarme en el siguiente versículo. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Entonces, levantándose, ¿qué hizo? Arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Quién tiene una versión diferente, por favor? A ver qué dice Marcos. ¿Quién tiene una nueva versión internacional o algo así? ¿Tú tienes cuál? O la que tenga, cualquier. No, Dios ha hablado y ¿qué dice? ¿A todo o...? No, solamente el 50. 50, el ciego arrojó su capa y dando unos saltos se acercó a Jesús. Bien. ¿Otra versión? Aquí creo. No, esa es Reina Valera. Esa es la misma que tengo yo. Bien. Entonces aquí ahora la palabra central con la que quiero comenzar a hablar es capa. ¿Qué es capa? Es un buen manto. Un manto. Pero en aquella época era muy importante la capa. Era Y eso- No te me adelantes. No te me adelantes. Bien, vamos a ver el significado que tenía para un judío la palabra capa. Yo creo que era la señora que botó la capa. Vamos a ver. Esta parte
¿Qué es una capa? Entonces sabemos que capa, como dice Janet, es lo que nosotros nos colocamos, la de Superman, la de Batman y tal. Es una capa, una capa. Pero vamos a ver qué significados ha tenido la capa en el pueblo hebreo. Génesis 37:3. Alguien que me ayude con Génesis 37:3. Alguien con Levíticos 8:7. ¿Génesis qué? 37:3. Yo tengo Levíticos. Alguien con Levíticos 8:7. Amén. Alguien con Deuteronomio 22:17. Deuteronomio 22:17. Alguien con Josué 7:21. Josué 7:21. Josué 8:24. ¿Quién tiene Josué 7:21? Amén. Josué 8:24. 7:21, ¿quién lo cogió? 8:24. 8:24, 7:21. Acá. Listo. Entonces vamos a ver Génesis 37:3. Y la amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica. Túnica de diversos colores. Wow, entonces ahí que estamos viendo. Una túnica. Jacob, esa es la historia en donde Jacob le puso a José le puso una capa de colores. En su momento, el que tenía una capa de colores era como si tuviera un hermano. Era como si fuese primero un primogénito o algo así. O sea, era de gran, tener una capa de colores en su momento era algo, porque era muy difícil hacerlo. Primero, obtener los colores. José era el papá. Bien. Que ella obedecía al papá y los otros ellos tenían envidia porque claro. Los hermanos. Bien. Entonces era elegante, daba estatus, daba porte, era un detallazo, era como tener un hermano. Vale, y además de eso, un vestido de más alta calidad. Entonces, ya sabemos que era ofrenda y era también porte. Levíticos 8:7. Dice, después le puso a Aarón la túnica, le ajustó el cinturón y lo vistió con la capa. Luego le puso encima el Edom y se lo ajustó bien con la misma cinta de Edom. Amén. Entonces, ahí vemos que la capa hacia efod es un vestido, es como lo que tienen los sacerdotes, lo que se le llaman los curas, lo que es el vestido blanco, pero era de lino, así era, eso era un efod, más o menos. Y era de lino, debía ser de lino, nada de ¿cómo se llama? como las batas que utilizamos en el bautismo. Sí, nada de chalín ni nada, ni de chalín ni meter en la cacha. Entonces, hacía parte de un vestido, o sea, que estamos viendo todo lo que hacía, lo que significa tener capa. Deuteronomio 22:17. Ahora la fama y Aleta habían descubierto que no era virgen, Sí. que no era virgen. Pero aquí está la prueba de que sí lo era, Pero aquí está la prueba de que sí lo era. Pastor, ¿cómo así que está haciendo eso? No, es que la capa también era, a las mujeres vírgenes le colocaba una capa blanca, una túnica blanca. Entonces, si era virgen, supuestamente debía manchar. Y cuando ellos manchaban, entonces la exhibían así, decían, miren, orgullo, señal de orgullo, ¿vale? Entonces, estamos viendo que también significaba eso, una manera de exhibición. ¿Cómo? Porque es el orgullo, porque si la mujer cuando está virgen es maldad, entonces tiene relaciones, entonces ella mancha con sangre
porque lógicamente es su primera vez, y entonces ellos exhibían eso como señal de trofeo. ¿Vale? Es lo que estamos viendo, lo que la palabra nos dice, que todo lo que significa tener una capa. O sea, toda aquella cultura de la capa en el pueblo hebreo. De Josué 7:21. Sí. Josué 7:21. Amén. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derrota. No, 21. Sí. 7:21. Josué. 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 Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que estaba escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ellos. Wow. Aquí estamos viendo que el manto también era motivo de codicia. Si era bonito. Si era bonito. Tanto es así que era un manto babilónico, y dice, a ese es el manto de acá. Y el manto babilónico dice que él lo deseó y lo cogió con un lingote de oro y lo escondió. Eso fue cuando Dios le dijo a Josué: oye, ahí hay un anatema. Entonces, un manto codiciado, deseado, puede ser motivo de anatema. Un pecado oculto. Oculto, escondido. Pastor, ¿qué es lingote? Lingote es como si fuese una barra, es una barra de oro, así, más o menos como este porte, así. Y pesa mucho, muchísimo. Es una barra. ¿Tú lo has Esa es la que yo les decía. levantado? ¿Tú lo has levantado? Eso pesa mucho, pesa casi como... No han podido preguntarla así. Un lingote de oro puede estar así pesando como 20 kilos. Porque el oro tiene una densidad muy alta. Yo un día vi en un programa de televisión que el señor tenía un lingote de oro así. Y así. Eso es muy pesado, eso no lo levanta ni Mandrake, si es así como tú. No lo tenía en un portafolio. Perdóneme la persona Mandrake, es solamente por incorporarse. Ruth 3:15. Alguien que me ayude con Ruth 3:15. Primera de Samuel 24:4. Había dicho que Josué 8:24. Ah, sí, Josué 8:24. Sí, pero lo dice más de la capa. ¿Qué dice? Dice: cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de ahí, en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos. Todos los israelitas volvieron a ir. Ay, sí, perdón. Y también le hirieron a filo de espada. Pero aquí no, perdón, me equivoqué. Tienes razón, discúlpeme. No, me equivoqué. Josué. Jueces 8:24, perdóneme. Creo que jueces. Amén. Jueces 8:24. Amén, por favor. No, tampoco. No, pero me equivoqué. No lo busqué, tranquila, me equivoqué, ya. Espera, discúlpeme la vida. Sí, lo buscamos. Primera de Samuel 24:4, perdón. Primera de Samuel 24:4. Lo tengo. Primera de Reyes 19:19. Tengo primera de Samuel. Bien, Primera de Samuel. Primera de Reyes 19:19. Segunda de Reyes 2:8. Amén. Isaías 61:10. Amén. Mateo 9:21. Mejor amén con mate. Bueno, pues Isaías, ¿qué? 61:10. Mateo 9:21. Juan 19:5. Amén. Listo. Primera de Samuel 24:4. Dice, los hombres de David le dijeron:
mira, este es el día que Jehová te anunció. Yo te entrego a tu enemigo en tus manos. Hará con él como te parezca. David se levantó y calladamente le cortó la orilla del manto de Saúl. ¿Cortó qué? La orilla del manto. Ok. Entonces, ese es el momento en el cual Saúl, que era el rey de Israel, él quería matar a David porque tenía muchos celos de David. ¿De dónde comenzó los celos? No desde cuando mató a Goliat, sino desde cuando comenzó a escuchar la canción. Cuando él era... David mató a 10,000, Saúl mató a 1,000, David a sus 10,000. ¿Ya? Entonces, desde ese momento él comenzó a coger celos. Así cualquiera. Sí, eso está en la Biblia. Saúl mató a 1,000, David mató a 10,000. Ya. Bien. Entonces, él era el rey. Y él dijo, ¿cómo así que este me viene a quitar el reino? Y desde ahí comenzó a tener celos a David. Y luego, él varias veces intentó matar a David. Pero llegó un momento en que David encontró a Saúl dormido en una cueva. Y vio que Saúl estaba dormido y en vez de matarlo, desquitarse, cogió, se acercó y cortó un pedacito del manto. Sí. ¿Por qué? Porque David tenía el concepto de que Saúl era ungido y su manto era símbolo de unción. Ese era el concepto que tenía David. Entonces, el manto era símbolo de unción. Primero de Reyes 19:19. Después se lo mandó al rey de... Así es. Primera de Reyes 19:19. Vaya preparándose. Segunda de Reyes 2:8. Y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Habían 12 yuntas de bueyes en fila, y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Y arrojó su manto sobre él. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que Dios ya le había dicho, eso lo vimos el domingo pasado, le había dicho, oye, Elías, tú no eres el único que tengo yo. Ahora tú tienes que, recuerdan, ustedes tienen que ungir al rey tienes que ungir a Eliseo, porque ese es otro profeta, ese va a ser tu reemplazo. Y llegó Elías y le colocó el manto a Eliseo, como señal de ¿qué? De unción. Ese sí es señal de unción. Ay, qué rico. Segunda de Reyes 2:8. Y además de eso, además de unción, era de cobertura y autoridad en ese momento a Eliseo. Entonces, el manto también significa unción, cobertura y autoridad. ¿Él se lo colocó, se le cayó a... No se lo colocó. Porque dice la palabra que él llegó, iba caminando, estaba Eliseo y vino Elías y le colocó el manto. Y le quedó enseguida a Eliseo. ¿Vale? Pero ya Dios había visto a Eliseo. Segunda de Reyes 2:8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Elías cogió el manto y ¿qué hizo? Estaba próximo a ser ya llevado en un carro de fuego y cogió, pero él necesitaba pasar el río. Cuando cogió el río, enrolló su manto y ¡pum! Golpeó las aguas. Dice la palabra que las aguas se abrieron. ¿Cómo sabía que se iban a abrir?
Ya él tenía autoridad, ya sabía la unción, ya él sabía. Y tocó las aguas y sabieron. ¿Cuántas veces han sido abiertas las aguas en una Biblia? Yo he escuchado solamente la del mar, ¿no? El mar, va una. Y ¿Pero el mar de quién? ¿Para quién lo abrió? ¿Quién lo abrió? Moisés. ¿Qué más abrió las aguas? Elías. Elías abrió las aguas. Eliseo también. Elías cortó y cruzaron el río. ¿Y cuando se devolvieron? Adivine qué hizo Eliseo. Entonces, cuando Elías abrió las aguas, ¡pum! Golpeó, se abrieron las aguas. Cruzaron los dos. Vino el carro de fuego, se llevó a Elías. Y dijo Eliseo, ay, ¿y ahora cómo me devuelvo? Bueno, no tengo tarjeta de Transmilenio, por aquí no pasa Transmilenio, por aquí no pasa metro, por aquí no pasa nada. Cogió y ¡tum! Volvió a tocar las aguas y cruzó Eliseo. 3 veces hasta el momento se han abierto las aguas. Ok. Entonces ya vemos que es milagros. ¿El carro de fuego Milagros. existía? Sí, ¿Existían carros? Dios lo mandó, no, pero fue un carro especial que vino del cielo. Isaías 61:10. Pero no se tocó. Dice, Isaías de la 60. manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Wow. Ahí dice claramente que en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Ahí, ¿qué hizo Dios? Una imposición. Cuando llamó a Elías, ese fue el momento en que Elías fue, ya, aunque estamos al final del libro, Isaías fue llamado desde el principio. El ángel le tocó los labios y le tocó los labios con una brasa de fuego y dijo, ay de mí que tengo labios impuros. Desde ese momento fue revestido y fue también tomado. Pero ahí vemos que es una imposición. Mateo 9:21, vaya preparándose. Juan 19:5. Porque decía dentro de sí, tocaré solamente su manto, seré salva, y ya. Mateo 9:21, tocaré su manto y seré salva. En ese momento, cuando ella tocó el manto, la mujer del flujo de sangre que tocó el borde del manto de Jesús, ¿qué pasó? Sí, la mujer del flujo de sangre. Dice que tocó el borde del manto de Jesús. Es una enfermedad que no se le quita el periodo. ¿Cómo así periodo? Con las mujeres tienen lo que se llama la menstruación. Estoy respondiendo, sí, tu mamá te va a explicar. Pero es un proceso normal en las mujeres. Es un proceso en el cual se están creciendo, comienza desde un determinado periodo y se acaba aproximadamente cada 28 días. Es el momento también que está preparando el inicio de la menstruación, quiere decir que es el inicio posterior de la fertilidad de la mujer. ¿Vale? Fertilidad. Que están Te próximos. explicaron luego. Una pregunta. Sí, Que puede tener bebé. que puede tener Estoy viendo un documental ahí de una cuestión católica de las reliquias. Ajá. Ellos guardan reliquias por todos lados. Y en la Y iglesia. cuando uno se casa, es en iglesias cristianas, uno se puede casar en esta iglesia. Claro que sí, es la idea. Pero mentira, donde yo te coloque. Y entonces una podría ser esa capa, digamos, la capa de Jesús, que quién la guardó, El manto de Turín. Entonces, no, de Turín. No, del rostro. De rostro, sí, el manto sagrado, el manto sagrado. Sí, entonces ellos, yo digo porque ya no son católicos. Yo nací en familia católica y mi mamá también, mi papá, pero ya no. Entonces ellos Yo antes iba a la están buscando iglesia siempre, católica con mis papás. están buscando siempre algo un objeto donde aferrar su fe, porque ellos, Así es. y eso es lo que nos enseñan allá en esa religión. Pero cuando alguien lee eso, y no, que con solo tocar la capa de Jesús se sanó, no está como.
No, claro. Lo que pasa es que fíjate que ahí era el poder que tenía Jesús. Ahí se demuestran varias cosas. Primero, la fe de la mujer. La fe de la mujer. Mirando al que es santo. Cristo era 100% santo. Lo que vemos también es cómo Jesús controlaba todo su poder. Porque si vemos, él dice, hey, alguien tocó su manto. Señor, pero... Poder salió de mí. Amén. Es que eso es allá donde vamos. Él dijo, hey, ¿por qué salgo? Porque es que el poder salió de mí. Entonces, Jesús sabía qué cantidad de poder controlaba todo su poder. Pero basado en una fe. El único que sabe cómo era eso es el Señor. Hay veces que, digamos, que tú no puedes ir de un lugar a otro. Ahora vamos a llevar los tiempos actuales. Los tiempos actuales, aunque si vemos el centurión que dijo, Señor, una palabra tuya bastará para sanarme, ¿ya? Y él dijo, bueno, así será, una palabra tuya, no es necesario que tú vayas. Señor, manda una palabrita y ya. A tiempos actuales puede ser que tú tienes varios sitios a donde ir porque estás orando, eres un hombre ungido, eres un hombre de Dios. Puede darse el caso, no lo estoy justificando. Pero puede ocurrir que alguien diga, pastor, es que yo tengo allá, en lo más profundo de Colombia, usted no puede ir en estos momentos, pero mande su yo sé que el que la va a hacer es Jesús. Entonces uno dice, sí señor, tienes toda la razón, el que hace el milagro es Jesús, pero si quieres yo voy a orar por esta prenda, porque esta es la prenda que ella se usa, y yo voy a orar por esta prenda, y yo sé que va a ser sana en el nombre de Jesús. Pero solo en Amén. En esos casos, estoy tratando de colocar un ejemplo, son cosas que pasan en la realidad, son cosas que pasan en el ya, y a veces es la fe lo que hacen. Pero yo no voy a montar un negocio ahora de que voy a coger aquí una pila de suéteres o una pila de pañuelos y voy a orar por todos ellos. Y después me pongo pañuelos unidos a 1000, pañuelos unidos a 1000, pañuelos unidos a 1000. Y este más grande, ese vale 5000, eché 2 oraciones. No, o sea, no. Es por decir la iglesia esa de la esquina de la Ola Caracas. Ajá. Y ellos en una botellita, todos les piden una botella de agua y le echan según ellos estaban decididos, parece sufrir. si empiezan a sanarse a la vez que empiezan a tomar. Ok, ahí tienen razón. En ese caso, ¿dónde está la fe? ¿Está puesta en esa agua o está puesta en Cristo? Mucha gente la pone en esa agua, pero nuestra fe está en Cristo. Porque fíjense que la palabra sí dice en el libro de Santiago, oiga, si alguno está enfermo, busca a quién, a los ancianos. Y los ancianos, ungiendo sus manos en aceite, impondrán las manos y el enfermo será sano. Ay, qué raro. ¿Me explico? Es que hay que saber interpretar el momento exacto, la fe que tenga la persona y quién está haciendo eso. Porque para que ocurra el milagro debe haber 2 cosas. Primero, que yo crea que la persona me va a hacer el milagro. Segundo, que el que va a hacer el milagro esté en el Señor, tenga la fe. O sea, más bien el que va a imponer las manos, porque el que va a hacer. Claro, no, pero yo puedo tener el milagro. O sea, yo debo tener la fe de que tú eres la que me vas a sanar a mí, en el nombre de Jesús. Yo debo tener la fe de que tú me vas a sanar. De que es una oración para que ocurra. Amén. Por eso estamos tratando de. Pero también debe darse el caso que tú debes tener la fe. Y también debe darse el caso de que tú cuando coloques las manos ocurra el milagro. No, la cosa no es creer que la persona te va a sanar, la cosa es creer que sea sano. A mí, por eso son los eventos que deben ocurrir. Que yo crea, que tú creas y que los dos creamos que se va a dar el milagro. En pocas palabras. El viejito ese que se reconoció y después se compuso. Amén. Así es. Sí, un viejito ya se estaba volviendo, tenía como una semana de estar en posición fetal. O sea, así recogido. Entonces la vecina me llamó porque dijo, venga, para que ore, que mi esposo está no sé qué, cuando
Bueno, total es que yo dije, Don Alvarito, pongamos yo cogí aceite y me lo puse en la mano y llevé el aceite para allá y empecé, yo con un viejito así. Entonces yo lo único que hice fue que empecé a orar y le toqué los pies, le toqué las rodillas y las manos y los y la cabeza. Y ya, y empecé a orar, una oración corta, la verdad fue muy corta. Hice la oración y el viejito apenas yo lo toqué, la primera vez que lo toqué, el viejito abrió los ojos porque me había abierto los ojos. Abrió los ojos y me quedó viendo. Y yo me asusté porque me vio así como muy feo. como ¿Ya? una Entonces, duende. ella dijo, ay, ya abrió los ojos, él no había abierto los ojos en días. Y yo oré por él y me fui. Porque ya, hacer mi oficio, lo que estaba haciendo. Al ratito oigo una ambulancia que llega. Y yo dije, ya se murió mi hijo. Porque oré, se murió mi hijo. Y ahora qué hago yo, qué pena. Pensando yo ahí adentro, ni me asomaba porque me daba pena y yo dije, se lo van a llevar muerto. Cuando lo subieron con la ambulancia y todo, yo no miré nada. Después al rato salí al Señor. Lo que pasa es que él se puso mal, pero porque de un momento a otro se estiró. Viera, señora María, cómo se estiró y yo no sé qué le dio, pero él se puso mal. Entonces yo le mandé a llamar a la ambulancia para que se lo llevaran porque estaba mal. Cuando se lo llevaron, llegaron a la clínica, el viejito se devolvió solo. En moto. En moto. ¿En eso? Sí, señor, sí. Son los milagros. Lo importante es tener la fe, la unción. Mototaxi. ¿Qué es mototaxi? Ok, Juan 19:5. Ah, ¿qué mototaxi? Juan 19:5. Cuando salió Jesús, llevaba puestos la corona de espinas y el manto de color púrpura. Cuando tenía un manto de color púrpura. Quiere decir que en ese momento a Jesús lo estaban golpeando, a Jesús lo habían torturado y le pusieron como burla un manto, porque le decían, tú no eres el rey de los judíos, toma. Entonces, llevaba la corona de espinas, llevaba un pedazo de cal, de madera, de palo, y eso era supuestamente el cetro, y le pusieron ese manto. Ese no era el manto de él, sí. No, era un manto púrpura, que era un manto de burla. Le pusieron un manto por ponerlo para vestirlo, entre comillas, como rey. Entonces, un manto puede tener, ya vimos todos los diferentes, no muchos, pero por lo menos hemos visto varios sentidos que tiene el manto. Vimos que tiene un sentido de ofrenda, tiene un sentido de vestidura, un sentido de exhibición, un anatema, puede tener de contenedor, puede tener la unción, puede tener también la función de cubierta, la función de milagros, la función de imposición, la sanidad, burla, etcétera, etcétera. Estamos viendo los diferentes significados. Ahora, para una persona normal, digamos, a quien iba por el desierto y venía moscas, porque en el desierto hay moscas. Adivine con qué se espantaban las moscas, o los mosquitos. Con la tierra. Con su manto. Se iba por el desierto y venía una tempestad de arena. Adivine con qué se cubría la cara. Con el manto. Si estaba lloviendo, adivine con qué se tapaba. Con el manto. En el manto. Sí, allá de varios materiales. Entre esos estaba la tela. Si tenía que sentarse, adivine qué ponía para sentarse. El manto. Si se ensuciaba, iba caminando por el desierto, adivine con qué se limpiaba. Con el manto. O sea que el manto hacía parte de toda la vida cotidiana de un judío o de esas personas que en su momento utilizaban el manto. Quiere decir que el manto era ¿qué?
Si estaba enfermo, adivine con qué lo consolaba. Con el Con el manto. manto. Lo cogían, le deprimían y la sanaban. Era todo. El manto era todo. Entonces, cuando Jesús dice en el libro de Marcos, 10:50, ¿qué dice? Bartimeo, ¿qué dice? Bueno, entonces Jesús deteniéndose, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a donde Jesús. Se despojó de lo más preciado. Aleluya. El manto estaba siempre unido a una persona de estas. Cuando él dice soltó su manto, ¿qué se quitó? Las ataduras. Ataduras. Se quitó todo. No importaba unción. Si el manto representaba unción, no me importaba si era unción. No me importaba si era vestidura. No me importaba si era para limpiarme. No me importaba. Él dice que soltó todo. Y cuando soltó todo, adivine también qué significa ese manto ahora para nosotros. Si estamos cansados, ¿dónde nos refugiamos? No, en un manto. ¿Cuál es ese manto? Hay veces que nosotros tenemos un mal manto. Es el manto de la disculpa. Yo no fui porque... Yo no hice nada porque... Pastor, es que si usted supiera lo que yo hago porque... Yo soy así porque... Mi vida no cambia porque... Yo no he sido sanado porque... O sea, el manto viene siendo la lógica que nosotros le ponemos a todo. Así es. Lo que yo estaba orando al principio sin saber. Así es. Yo estaba, Dios mío, gracias porque me estás confirmando la palabra de hoy. O sea, Gracias. La lógica, porque nosotros los seres humanos, a todos, ni sin querer, le ponemos un porqué, la razón. O sea, le ponemos lógica, pero la lógica del hombre no es como la lógica de Dios. Así es. Dios es diferente, Dios es Amén. palabra de vida, ¿ya? Amén. Y lo de nosotros no tiene vida, porque cuando nosotros hemos hablado y hemos dicho que esa planta o lo que sea que nosotros tengamos reviva y para ver si va a vivir, ¿no? Sí puede revivir porque podemos hacer de nuevo esa planta. Sí, pero solamente hay un creador. Entonces, ¿qué manto tenemos nosotros ahora? ¿El manto del qué? Del por qué. Pobrecito de mí, porque vivo así, porque No hice la yo no tarea tengo plata, y me escudo ahí, me tapo con él, porque y me tapo, me acurruco, me siento, voy con él para arriba y para abajo, porque no he podido pagar el arriendo porque no he podido colocarme la pijama porque entonces hoy ese porque significa nuestro pecado, significa nuestra excusa, significa nuestra falta de arrepentimiento, significa el no tener fe de que yo no suelto ese manto porque es mío, es mi manto. ¿Yo cómo voy a dejar ese manto si yo vengo con él desde hace años porque me lo regaló? Oye, me lo regaló las malas experiencias, me lo regaló mi pecado, me lo regaló mi maldad, me lo regaló el mundo, me revistió con mi manto. Pero ahora Jesús está diciendo, oye, ven. ¿Y qué me dijo Bartimeo? A pesar de ser ciego,
sin saber dónde iba. Dice la palabra, porque aquí él no sabía el camino en la tierra, pero él sí sabía el camino para donde iba, porque dijo, arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ahora tú te vas donde Jesús y Jesús nos va a colocar un nuevo manto, una nueva vestidura, una nueva acción de gracias en mi vida, un nuevo entendimiento. La nueva imposición de Jesús, eso es lo que significa un nuevo entendimiento, un nuevo renacimiento, una nueva unción, porque recuerde que así venía Elías con su manto, así viene Jesús y nos da ahora una palabra, y él nos dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, dame 10 millones de pesos. ¿Le pidió eso? No. Maestro, ponme un carrito, ¿no? Que recobre No, que recobre la vista. Hazme nuevo. Y un hombre que nunca había tenido la vista, y cuando vea qué pasa, nuevo, que recobre la vista. Amén, tienes razón. Que recobre la vista. Quiere decir que cuando yo, todo lo viejo que yo tenía, lo que yo no había visto, ahora nuevamente voy a verlo con nuevos ojos. Porque hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El que es impuesto por un nuevo manto no se aparta. Recobró la visión. Aleluya. La vista y la visión. Cuando le impuso Jesús el nuevo manto, ya no necesitaba aquello. Y se dio cuenta que trapo viejo, qué cosa inmunda. Ahora, porque ¿cómo será un manto de un mendigo? ¿Mendigo? Sucio, ¿Qué es mendigo? feo, Una persona indigente. que pide en las calles. Un indigente. ¿Pero es mendigo o mendigo? Mendigo. La verdad que yo no sé, yo siempre he dicho mendigo, como tú quieras. No, pero sí tienes razón, yo creo que lleva tilde en la E. No, creo que lleva tilde en la E, mendigo. Es mendigo, porque lleva tilde en la E. Mendigo es el y mendigo es el que no tiene dinero. Bien, hoy te invito a que te pongas de pie. A Daniel. Hoy te invito a que te pongas de pie.